tardes, sean bienvenidos a este encuentro tecnoformativo de la asignatura Informática 2. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, Mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Yo soy el facilitador de esta asignatura para el periodo 2024-1. Para comenzar, pues básicamente esta asignatura de Informática 2 vamos a ver varias cosas de la parte tanto práctica como teórica y espero pues que varios de los tips que voy a dar durante el desarrollo de esta clase pues sea de gran utilidad para ustedes y también les permita tener un gran conocimiento y permita que ustedes puedan desarrollar todo lo que viene siendo el conocimiento necesario dentro de su especialidad o mención. Muy bien, vamos a comenzar con la unidad número uno, el tema número uno, la hoja de cálculo de Microsoft Excel. ¿Qué viene siendo Microsoft Excel? Es una hoja de cálculo integrada en Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conocemos otro programa del paquete Office como Word, Access, Onload o PowerPoint, es muy familiar, es muy fácil, ya que Excel pues posee todas las herramientas básicas de texto e incluso de párrafo e inclusive una serie de herramientas nuevas como son las herramientas para las celdas e incluyendo lo que son fórmulas y funciones. Ahora hablemos lo que es una fórmula. Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamientos de valores produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda, la cual se traducirá en dicha fórmula. ¿Ok? Si nos vamos un poco al entorno de Excel, como estamos viendo, Excel aquí, esta es la versión 2007. Excel está formado por columnas y filas. Las columnas por letras A, B, C, D, E, pare de contar, perdón, y por filas 1, 2, 3, 4, allí sucesivamente. Dependiendo de la versión, tendrá un límite especificado. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito, pues la información que traigo por aquí viene siendo pues básicamente la del año 2007. El libro Excel o viene siendo el archivo Excel, se le va a conocer por el formato XLSXX. Este viene siendo el tipo de formato y el archivo se llama libro. Aquí no se llama archivo, sino se llama libro. ¿Por qué se llama libro? Porque resulta que cada documento de Excel o cada libro de Excel tiene una serie de hojas. Estas hojas pueden llegar a ser a 255 dependiendo de la versión de Excel. Ok, las hojas son cada archivo de Excel que está formado por varias hojas. En un principio consta de solamente 3 hojas, pero ellas pueden llegar a 255. Las columnas, dependiendo de la versión, pero al finalizar el abecedario hasta la Z, viene la combinación de AA, AB, AC y allí sucesivamente. Por filas, igualmente viene teniendo desde la número 1, según la versión 2007, hasta 65.536, pero hay versiones que sobrepasan el millón. Lo que son las celdas es la cuadrícula en la que están formados a llamadas las celdas, es decir, la intersección entre columna y fila forma este cuadro llamado celda. Es una intersección, como lo dije, entre la columna y la fila. Se le da el nombre dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, si está en la columna B, en la fila número 9 será celda B9. Celda activa es la celda sobre la cual está situado el cursor, preparada para trabajar en ella. Se identifica porque parece más remarcada que las demás, como se muestra en la imagen, o como se muestra, por ejemplo, cuando nos ubicamos en F12, esta celda que está marcada viene siendo la celda activa. Rango es el bloque rectangular de una o más celdas en las cuales se trabaja con una actividad. Los rangos son vitales para las hojas de cálculo, ya que son todo tipo de operaciones que se realizan en base a un rango, es decir, la selección de varias celdas o de varias filas o de varias, por ejemplo, de una columna completa, una fila completa o varias celdas. Ok, aquí tenemos los ejemplos de rango, es decir, por ejemplo, cuando tomamos el rango de la celda B3 a la celda B8 son esta selección. Observen que aquí en la parte superior tengo marcado la celda en la cual me voy ubicando. O el rango de la celda E4 a la celda E7, es decir, comprende varias celdas. Las herramientas de Excel, como podemos ver, Excel tiene una serie de herramientas nuevas e inclusive tiene también los estilos, la parte de referencia para contabilidad, numérica, moneda e inclusive también las herramientas de celda que permiten eliminar celdas, borrar celdas, una autosuma, los estilos de las celdas e inclusive el ordenar y filtrar e inclusive tenemos también los formatos de número. Tenemos la alineación a la izquierda, derecha, centrar, superior, inferior, en medio, en fin.
Entre las herramientas más utilizadas, pues tenemos la de insertar, eliminar formato de celda, estilo de celda, número de formato, alineación, entre otros. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo diseñar el formato de celda. En primer lugar, pues seleccionamos la celda, luego nos vamos al botón derecho o hacemos clic, como pueden observar aquí en formato, y nos vamos a la opción llamada formato de celda. Al abrir formato de celda, se abre esta pestaña en la cual encontramos esta ventana en la cual encontramos las pestañas número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Nos podemos ir a relleno, seleccionamos un estilo, pero si queremos un color, primero elegimos el color y luego el estilo. Podemos utilizar los bordes, pero más fácil es hacer clic en el botón en contorno y luego en interior. Para luego, pues si queremos colocar un relleno, lo podemos pasar a relleno y seleccionamos. Si no, hacemos clic en aceptar. El relleno, pues viene siendo, puede ser de colores oscuros, claros, pues, dependiendo como nosotros querramos. El agregar los bordes, los colores y las tramas viene siendo también unos elementos esenciales que se le puede colocar a la celda, inclusive el formato de número que viene siendo por contabilidad, por moneda, dependiendo de aquel que querramos utilizar. Los tipos de operadores. Tenemos cuatro tipos de operadores. Aritméticos, los operadores básicos de las operaciones matemáticas, el de texto y comercial, el de referencia, dos puntos, punto y coma, y el espacio. Los operadores de comparación, igual, mayor que, menor que, mayor igual que, o menor igual que, o distinto de. Tenemos también los de funciones, que son las fórmulas o son las funciones predefinidas. Por ejemplo, las funciones son fórmulas predefinidas que proporciona Excel, las cuales se ejecutan para cálculos utilizando valores especificados, denominados argumentos en un orden determinado para producir un nuevo valor o grupo de valores. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones más simples. ¿Qué quiere decir con esto? Que las funciones pues vienen siendo aquellas fórmulas que ya trae Excel para simplemente seleccionarlas y utilizarlas e incluso llenarlas de la forma como queremos. ¿Cómo están estructuradas? Por el signo igual, el nombre de la función y dichos argumentos, es decir, lo que queremos utilizar, si son números, letras o operaciones o cualquier valor que deseemos agregar. Ok. También vamos a encontrar en Excel el botón llamado insertar función y la barra de fórmulas. Insertar función se encuentra en la parte superior sobre las columnas y al lado, al publicar el botón de insertar función con su espacio, con su barra, se le conoce como barra de fórmulas. Ambas también se puede encontrar el botón insertar función en la pestaña de fórmulas. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre las funciones más básicas. Tenemos en primer lugar la función suma, que me permite sumar una serie de números, una serie de celdas. Puede llegar alrededor de 255 números o 255 listas numéricas. La función producto, pues realiza solamente la multiplicación de dos celdas o más. Puede llegar a 255 celdas o 255 listas de numéricas. Tenemos también lo que es la función promedio, permite realizar el promedio de alguna función o, perdón, el promedio de alguna cantidad numérica puede llegar también a 255. Redondear se refiere a la función redondear, aquella que permite redondear un número de acuerdo a una cantidad de decimales. Para esto también tenemos que realizar una configuración respecto a los decimales. Todo lo que estoy hablando, mis estimados estudiantes, lo voy a explicar con una práctica a continuación. Así que no se preocupen si simplemente estoy explicando la parte teórica para luego pasar a la teoría. Continuemos. Tenemos unas funciones especiales que son las funciones como pi, ahora y hoy. Son funciones volátiles que ni siquiera pueden agregarse ningún valor. Función pi pues me da el valor de pi que es 3,1415 en adelante, un número bastante largo. Función ahora pues me da solamente la fecha y la hora del momento y la función hoy me da la fecha de hoy. También tengo ahora lo que es unas funciones lógicas y funciones estadísticas. La función lógica sí es una función que me permite dar un valor verdadero o un valor falso dependiendo de una prueba lógica para determinar si una serie de valores, una lista numérica, son verdaderas o falsas. Contar sí se refiere a contar una serie de filas por nombres o números dependiendo de un criterio. Es decir, si yo quiero contar cuántas veces en una lista se repite el nombre, por ejemplo, Francisco, yo coloco, selecciono el rango de todos los nombres y coloco como mi criterio el nombre Francisco y él automáticamente me va a decir cuántas veces se repite el nombre de Francisco. Vamos a hablar ahora de la función anidada. ¿Qué es una función anidada? Una función anidada es aquella que jerarquiza por desarrollar una determinada tarea.
usa como función un argumento de otra fórmula o una función denominada anidamiento. Nos referimos a esta función como una función anidada. Por ejemplo, cuando combinamos la función sí con la función y, que se combinan automáticamente, se combinan todas las funciones para evaluar una sola en sí, varias condiciones. Es decir, por lo menos cuando combinamos la función sí, esta función que yo acabo de agregar, y aquí dentro de la prueba lógica escribo y automáticamente elijo diferentes valores. Validación de datos. Se refiere a la validación de datos de una herramienta que no puede ser desapercibida como para un análisis de datos, ya que nos ayuda para la introducción de datos y además permite que se introduzcan ciertos datos, pero bloquea a otros. ¿Cómo se puede validar? Pues se entra por la opción de datos, validación de datos, y luego nos vamos a la opción llamada, valga la redundancia, validación de datos y nos ingresa a la siguiente ventana, que es la ventana de validación de datos. En configuración, configuramos si queremos número entero, entre datos, un máximo y un mínimo. Puede ser también entero, decimal, fecha, hora, longitud de texto. Y luego nos vamos a lo que es el mensaje de entrada. En el mensaje de entrada nos va a decir de repente cómo queremos que sea ese mensaje, simple o sencillo, de lo que va a hacer estas celdas. Y el mensaje de error viene siendo el error, por ejemplo, si introduzco un dato erróneo, allí me dice está incorrecto. Macros en Excel. El macro viene siendo una instrucción automática que se ejecuta para el procedimiento de acción, personalizando y que se puede potenciar entre sí. Es decir, una macro puede invocarse entre una o varias operaciones para dar solución a una mucho más robusta. Por ejemplo, puede ser que se cree una plantilla en un macro y yo automáticamente la ejecute en otra instrucción. Ok. La configuración para la pestaña de programación, que es para crear, para utilizar el macro, viene siendo una opción que se permite por archivo. En archivo me voy a opciones, me voy por la opción personalizar cinta de opciones y en la cinta de opción hago clic en la pestaña llamada programador desarrollador. Luego hago clic en aceptar y automáticamente me va a aparecer la pestaña desarrollador o programador. Bueno, por último, vamos a hablar de los gráficos. ¿Qué viene siendo un gráfico? Es una representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo. Nos ayuda al proceso de la toma de decisiones, ya que es más fácil observar una imagen que una tabla de datos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que tenemos? Columna, lista, circular, barra, área, cotización, dispersión, anillo, burbuja, radial. E inclusive aquí tengo una imagen de cómo pueden configurarse ese tipo de gráficos. Y por último, ¿cómo puedo diseñar ese gráfico? ¿Cómo puedo modificarlo? Por la pestaña Diseño, Presentación y Formato. Claro, esto lo puedo ir haciendo. Yo voy a hacer un ejemplo y les voy a mostrar claramente cómo se utilizan estas herramientas. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí la parte teórica. Ahora pasemos a lo que es un ejercicio de Excel como tal. Entramos a Excel y lo primero que vamos a observar será elegir un libro en blanco. Una vez elegido este libro en blanco, observemos que tenemos el Excel por las columnas y las filas tal cual como se describen por números y letras. Observen aquí arriba que cada vez que yo selecciono una celda distinta, me selecciona otra celda. Aquí nos dice la celda activa en el cuadro de nombre. La barra de fórmulas la tenemos aquí con su botón de insertar función, donde también lo encontramos en la pestaña de fórmula en insertar función. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a inicio y vamos a crear un formato de celda. Vamos a crear un formato de celda de la celda A1 hasta la celda, digámoslo, G12. Vamos a ver si lo utilizamos todo. Podemos hacerlo de dos formas, desde la pestaña, desde el botón llamado de las herramientas formato, en la opción formato de celda o en botón derecho, formato de celda. Una vez allí ingresado en esta opción, esperamos que la ventana de formato de celda aparezca y luego vamos a hacer la respectiva configuración. Primero tenemos la pestaña número, que viene siendo diferentes opciones por número, moneda, contabilidad. Aquí es donde yo quiero colocarle, si quiero colocarle número en contabilidad, fecha, hora, es decir, todas las opciones que yo quiero utilizar. Voy a utilizarla por general. Alineación se refiere a que si yo quiero el texto de repente con una inclinación en giro o si lo quiero de forma horizontal, voy a dejarlo en 0 grados. La fuente es el tipo de letra que yo quiero utilizar. Yo también lo puedo configurar por aquí afuera en la fuente, pero si quiero hacerlo aquí, lo puedo hacer también. Borde, llegamos a la parte más interesante. Yo quiero utilizar un color, vamos a utilizar un color azul oscuro, un estilo, y voy a darle el contorno, que es lo mismo que si yo utilizara estas herramientas de los bordes, y el interior. Luego, en el relleno, no voy a utilizar ningún relleno por ahora, solamente voy a hacer clic en aceptar. Si yo quiero trabajar por rellenos, simplemente para los títulos, voy a seleccionar aquí arriba y me puedo ir a la opción llamada
color de relleno. Y puedo modificar mi color de relleno solamente para esta fila. Ahora, resulta que a mí el espacio de las columnas no me sirve. Necesito que el espacio de las columnas sea un poco más ancho. Me voy a formato y hago clic en ancho de columna. Yo quiero que este ancho de columna sea de 15. Hago clic en aceptar. Necesito que el alto de la fila sea un poquito más grande. Entro a formato alto de la fila. Y yo quiero que no sea de 15, sino que sea de unos 18. Y automáticamente se modifica. Ahora, yo quiero, por ejemplo, sacar la nota de varios estudiantes. Por ejemplo, voy a trabajar con una materia que tenga alrededor de 2 cortes o 2 notas. Por lo menos puedo colocar el nombre y apellido, nota 1 y la nota 2. Yo quiero después sacar un promedio de esa nota. Después yo quiero sacar una condición de esa nota. Y luego, pues yo quiero sacar otras opciones. Vamos a trabajar de resto. Ahora, si de repente aquí el espacio no me cuadra con este nombre, puedo utilizar una herramienta llamada ajustar texto. Al hacer clic allí, se me ajusta mi texto. Solamente me aparece apellidos. ¿Qué pasó con la palabra nombre y apellido? Simplemente pues puedo irme a formato, me voy a alto de la fila. Si no me sirve en 18, vamos a trabajarlo en 22 y hacemos clic en aceptar. Automáticamente allí va apareciendo. También puedo hacerlo de forma manual, alterándolo de esta manera. Y ahora, si yo quiero que todos mis títulos estén centrados, le digo alineación en el centro y en el medio. Yo quiero que de repente todo mi formato de celda lo vuelva a seleccionar y quiero cambiar el texto. De repente yo quiero trabajar con la letra Arial, por ejemplo, o Tiny Roman. Yo puedo escribir aquí directamente o elegirla. Vamos a escribir aquí. Times New Roman, allí me aparece. En tamaño 12 aumento el tamaño. Si yo quiero que esta sea un tamaño más grande, pues lo vuelvo a aumentar o por esta herramienta o por el aumentar texto. Y hago clic en negritas si quiero negritas. Veo que todavía mi tamaño es muy pequeño, vamos a llevarlo a 35 o a 37 o 39. Y allí está. Ok, por ejemplo, vamos a colocar que Francisco, o por lo sí, vamos a colocar mi nombre, Francisco Zambrano. Ok, tenemos aquí una información recurrente sobre lo siguiente. Resulta que de repente el nombre o el apellido es muy largo. Paso a la siguiente celda. Ok, puede ser a la siguiente o la que está al lado. Si de repente yo veo que no me sirve, también puedo ampliar la columna, puedo ampliar ese ancho de columna también por formato. El ancho de la columna puedo mejorarlo o puedo hacerlo de manera manual, es decir, ubicándome de esta manera y llegándolo a 18-20. Supóngase que en la primera nota tiene 18 y en la segunda tiene, vamos a colocar 12. Necesito hallar un promedio de estas notas. Me puedo ir por insertar función y buscar por la categoría estadística, ya que es un promedio. Busco por orden alfabético que están dichas funciones. Vamos a buscar por promedio. Claro, esto también se puede hacer por fórmula, ¿no? Promedio. Y allí, de repente, si yo quiero hallar el promedio de esas notas, pues simplemente selecciono ambas notas de esta forma con el cursor y aceptar. Automáticamente me dice el promedio. Ahora yo voy a trabajar con otra estudiante, por ejemplo, María de las Casas. María de las Casas es una estudiante de 20, pero en la siguiente me sacó 10. Quiero saber cuál es el promedio. No lo voy a hacer por función, sino por fórmula. Entonces escribo el signo igual y voy a abrir paréntesis y llamo primero, sumo las notas, cierro mi paréntesis y divido entre 2, que es la cantidad de notas. Presiono después Enter y automáticamente me dio. Observen, una es por fórmula y la otra es por función. Ahora me voy a la condición. La condición viene siendo aquella opción que me va a permitir a mí prácticamente realizar si esta función es válida o no. Veamos con lo siguiente. Voy a utilizar la función sí. Me voy por insertar función. Vamos a hacerlo de otra manera. Por fórmulas, insertar función. Voy a buscar la función por la categoría llamada lógica, busco la función sí. En sí, le digo de repente que yo quiero saber si las notas, si es aprobado o no es aprobado. Pero, por ejemplo, en este caso, yo necesito saber si de repente, si la celda esta es mayor o igual
a 10 puntos, que es la nota mínima para aprobar, entonces le puedo decir aquí que es aprobado. Y en tal caso, ¿qué sería? Reprobado. Me disculpan los acentos, pero por velocidad vamos a trabajarlo de esta forma. Hago clic en aceptar y automáticamente me da la opción de aprobado. Luego, si yo quiero continuar así, puedo seguir arrastrándola o simplemente sacarlo de la siguiente manera. Me da reprobado porque no tengo datos, pero por ejemplo, si yo aquí coloco 5 y aquí coloco 10, automáticamente yo quiero los promedios por fórmula de los demás. Ahora yo aquí quiero que tenga 12, aquí quiero que tenga 18, automáticamente se observan que van apareciendo 12 y 3, 15 y 15, y así sucesivamente. Y este que tenga 14 y 10, 12. Y vamos a ver si aprobó este estudiante. Excelente, aprobó. Chévere. Observen que tengo números, unidad, pero no tenemos el cero a la izquierda como aparecen las notas. Puedo seleccionar todas las celdas, me voy a botón derecho y formato de celda. Entro por la pestaña número, la categoría puede ser personalizada, me voy a número, un número que esté solo, agrego el cero a la izquierda y hago clic en aceptar, automáticamente me aparece el cero a la izquierda. Si yo quiero trabajar con números o con monedas ya en la parte de contabilidad, coloco, por ejemplo, si yo quiero trabajar con 2.000, 5.000, 10.000, pero yo quiero que tenga el signo de repente de dólares, pesos. ¿Cómo puedo hacerlo? Seleccionando las filas, me puedo ir nuevamente por inicio o puedo hacerlo por botón derecho, formato de celda, pero vamos a hacerlo aquí, formato de celda. Voy a ingresar aquí donde me dice a mí, puede serlo en moneda, ahí están los distintos tipos de monedas a nivel mundial. Yo lo quiero trabajar de repente por dólar de los Estados Unidos. Busco por aquí la opción inglés, pero de Estados Unidos me va a mostrar en dólares. Hago clic en aceptar y automáticamente me aparecerá el signo de dólar con una cantidad de decimales. ¿Cómo quiero que me desaparezcan esa cantidad de decimales? Igualmente por formato de celda. Y yo puedo decirle aquí que yo no quiero sino cero posición de decimales, lo elimino o con dos decimales. Eso es todo lo que yo puedo hacer de esta manera para el número o para la moneda. Yo quiero saber cuál es la nota mayor y la nota menor. Vamos a ver aquí. Vamos a agregarle aquí que yo quiero la nota mayor y aquí vamos a colocar la nota menor. Vamos a sacarlo por una función estadística, insertar función, nos vamos por estadística y busquemos la función llamada max. Max se refiere a máximo, selecciono y agarro todas mis notas que tengo. Y aquí automáticamente me va a decir cuál es la nota máxima. Y la nota mínima sería por igual estadística, pero ahora busquemos la función llamada min, solo min. Hago clic en aceptar y de repente yo digo que quiero que me saque la mínima. Sacamos la mínima nota. Ahora, yo quiero de repente que me diga cantidad de 12 y cantidad de 20. Yo quiero esas dos notas. ¿Cómo la voy a buscar? Por la opción de contar puntos. Sí, me voy nuevamente a insertar función, busco por estadística y busco contar puntos. Sí, hago clic en aceptar. El rango, ¿cuál va a ser el rango? Todas mis notas. ¿Y cuál va a ser el criterio? El criterio en este caso va a ser la nota 12. Hago clic en aceptar, automáticamente me dice cuántas veces hay 12. Lo mismo para el 20. Repetimos dicho proceso. Seleccionamos el rango, luego el criterio que aquí será 20 y hago clic en aceptar y automáticamente me dice cuántas veces tenemos 20. Ahora yo quiero saber la cantidad de notas, en general todas las notas. Ok, y me voy por insertar y aquí no voy a usar, perdón, función contar. Sí, pero sí voy a buscar contar. Contar me va a contar solamente números, no letras ni palabras, sino números. Selecciono todos los números y automáticamente me va a decir cuántas notas tengo. Tengo 21 notas en total. Y allí vamos trabajando con estadísticas. Yo quiero que me dé, por ejemplo, una mediana de notas. ¿Cómo voy a sacar la mediana? Pongo en la estadística,
una mediana de las notas, pues algo simple. Me voy por insertar función en estadística, busco la función mediana, sigo buscándola, que viene siendo muy parecida al promedio. Ok, aquí está mediana, hago clic aquí y selecciono todos mis datos, es decir, todas mis notas. Hago clic en aceptar y me dice la nota mediana. Esta viene siendo la mediana de las notas. Bueno, ahora yo necesito sacar un gráfico, vamos a colocar el nombre, vamos a colocar aquí a Pedrito, vamos a colocar a Pablo, vamos a colocar ese Pablo con P mayúscula, Pablo, vamos a colocar a Marco, vamos a colocar aquí un Ángela, y por último vamos a colocar a Génesis. Ok, yo quiero sacar un gráfico que me permita mostrar las notas de forma en columna. ¿Cómo lo voy a hacer? Seleccionando los nombres y seleccionando las notas. Puede ser las dos notas más el promedio. Primero, para crear un gráfico yo debo seleccionar, ¿ok? Luego de seleccionar, me voy a ir por la herramienta llamada insertar y voy a buscar la opción de gráficos. Si yo no sé qué gráfico voy a utilizar, entonces yo me refiero primero, ¿cuántas columnas tengo? Tengo 4 columnas. ¿Y cuántas filas? Tengo alrededor de 8 filas. Les recomiendo que utilicen la gráfico de barras o el gráfico de columnas. Entonces hago clic aquí en opción de ver todos los gráficos. Él me va a decir una opción de los gráficos recomendados. Observen, gráfico de columnas o de barras. Pero si de repente no me gustan los estilos que me están mostrando, me voy por todos los gráficos, voy a columnas y yo quiero trabajar con un gráfico en tercera dimensión. Vamos a trabajar con este tipo de gráfico y hago clic en aceptar. Él automáticamente me va a mostrar este tipo de gráfico. Chévere. Ahora yo quiero darle un poco de personalización. Tengo la pestaña de diseño, me dice el tipo de diseño que yo quiero que esté en mi gráfico. Vamos a trabajarlo. Un tipo de gráfico que tenga la leyenda a un lado para que se puedan ver bien. Ok, estos títulos de eje yo puedo de repente colocarle aquí abajo, de repente cambiar este nombre y le coloco solamente notas. Ok, borro la información que está allí. Le coloco de repente este corte de notas y aquí a este lado, al eje siguiente, le coloco notas. ¿Ok? Al título del gráfico doble clic y le coloco de repente semestre 2024-1, por ejemplo. Ahora yo quiero darle más personalidad a este gráfico, darle más color. Puedo utilizar los colores del diseño que están acá. O también me puedo ir por formato y utilizar los colores que vienen en los estilos de forma para que sea un poquito más visible. Ustedes pueden elegir a gusto de ustedes. Ahora, yo quiero de repente salirme del gráfico, que no me aparezcan más las herramientas, hago clic en cualquier celda y desaparecen las herramientas. Necesito editar otra vez el gráfico, lo selecciono. Eso sí, ¿cómo puedo colocar de repente iluminación o color en el formato? Me voy a la pestaña del formato. En formato, me voy al Word Art, puedo elegir una letra para el Word Art de mi gráfico, lo puedo colocar o cambiar a mi medida, puedo también agregarle una iluminación a ese texto y automáticamente quito dicha iluminación y allí está. Me falta una cosa que es la validación de los datos. ¿Cómo valido mis datos? Por ejemplo, con celdas vacías. Vamos a validar los datos de estas celdas, selecciono las celdas y me voy a la opción datos. En datos me voy a la opción llamada validación de datos. Observemos por aquí, validación de datos. Te explico y me voy a la opción validación de datos. Yo quiero trabajar con la configuración que sean números enteros entre un mínimo de 0,1 y un máximo de 20 puntos. ¿El mensaje cuál va a ser? Ingresar notas. Ingresar notas. Y el mensaje les voy a colocar, solo deben agregar notas entre 0,1 y 20 puntos. En el mensaje de error vamos a colocarle un alto o también puedo colocarle una advertencia o una información. Yo voy a trabajar por el alto del estilo y le coloco error en notas.
y colocamos, recuerde agregar notas entre el rango de 0,1 a 20 puntos. Y le hacemos clic en aceptar. Observen que si yo elijo cualquiera de las celdas, aparece el mensaje de entrada. Ahora observen qué pasa si escribo 25. Presiono Enter. Automáticamente me va a aparecer el mensaje de error. Si yo le digo reintentar, me vuelve a seleccionar. Y si coloco 15, paso a otra celda, chévere. Y así sucesivamente. Muy bien, mis estimados estudiantes. Hasta aquí, pues, prácticamente esta clase de práctica. Aquí hemos practicado todo lo que se necesita de Excel. Por la plataforma ya dejé la actividad práctica, será una actividad de Excel, algo que les exijo solo documentos Excel, no me envíen PDF porque no los voy a revisar, por allí los estoy mencionando. Bueno, mis estimados estudiantes, espero haya sido una clase muy productiva para ustedes y de gran conocimiento. No me queda más nada que decirles que despedirme de ustedes. Lean muy bien la plataforma, lean muy bien la actividad, cualquier cosita que de repente no hayan entendido algo de esta clase, me pueden escribir vía plataforma y yo con mucho gusto, a medida que voy observando, les voy a ir respondiendo. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.